¿Qué tal, maestra? Muy buen día. Nosotros somos el equipo conformado por Catherine Castillo, Anaid Gaona, María José Alvarado, Netzer Gómez y Sebastián Dávila. Y nosotros vamos a presentar a continuación nuestras respuestas y justificaciones a las preguntas que se nos fueron encargadas. La pregunta número 61 dice: los objetivos principales de la función de fabricación son mantener los costos bajo control y preparar productos a tiempo. Esto significa que adecua la capacidad de producción, que son las materias primas, la maquinaria y los operarios, para brindar así la calidad necesaria al cliente. La pregunta 62 dice: la jerarquía de autoridad de una organización también se conoce como cadena de mando. La cadena de mando es la jerarquía de relaciones de dependencia de una empresa desde la parte inferior hasta la parte superior. Establece las líneas de autoridad y el poder que toma las decisiones de la empresa. Pregunta número 63 dice: la autoridad relativa de cada gerente de la organización tiene desde el CEO hasta el gerente de nivel más bajo. Se llama B, cadena de mando. La autoridad relativa que cada gerente tiene desde la organización en el CEO al nivel más bajo se llama cadena de mando. ¿Por qué? Porque es la obligación de cada uno de los gerentes de cumplir sus tareas y encargarse de su departamento. Pregunta número 64. El número de subordinados que se reportan directamente a un gerente se conoce como lapso de control. Un lapso de control es un proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a las actividades planificadas. Permiten que las actividades se organicen de la mejor manera para que así las personas que trabajan en estas actividades puedan optimizarlas. Bueno, la primera pregunta que me tocó a mí es la de Riku. Riku es un director de proyecto que tiene 15 empleados informándole directamente a él. Estos 15 empleados, ¿qué representan para Riku? Bueno, representan un span of control, o su traducción en español es el rango de control que tiene Riku al ser un encargado de proyecto. ¿Qué significa rango de control? El rango de control significa la cantidad de subordinados que están a cargo de un gerente dentro de una organización, dentro de una empresa, dentro de un proyecto, etcétera, etcétera. Bueno, también hay que entender que no todas las organizaciones o empresas tienen el mismo rango de control. Es bastante parecido, pero existen diversas similitudes según la estructura que tenga la empresa. Existe el rango de control amplio y el rango de control estrecho. El rango de control amplio es cuando abajo del presidente de la empresa o del CEO solo está un gerente a cargo de todos los empleados, de todas las personas que se encargarán de hacer el proyecto, uno o dos gerentes como máximo. ¿Esto en qué beneficia a la empresa? Pues tener un rango de control amplio ayuda a que la capacidad de delegar de un gerente se afine mucho para que pues agarre mucha experiencia, para que sepa dar a todos sus trabajadores, a todos sus subordinados las tareas necesarias para cumplir con la meta o con el proyecto, y que todos sean útiles y responsables dentro de la empresa. Esto significa también que la empresa puede ahorrarse mucho en costos, ya que no necesita estar pagándole a muchos gerentes, sino que con uno o dos que tenga, que se hagan cargo de todas las líneas de producción, de todos los trabajadores, pues obviamente pagarle a un gerente pues no es lo mismo que pagarle a un trabajador. Entonces la empresa, al tener solamente una persona encargada o así, pues está ahorrando también dinero. Hablando del rango de control estrecho, pues podemos tomarlo como equipos de trabajo dentro de las organizaciones, es decir, pues hay diferentes gerentes que se encargan de diferentes áreas, cada área tiene un grupo de trabajo, un equipo de trabajo, y pues esto ayuda mucho a la efectividad, ya que los empleados o los miembros de los grupos de trabajo están 100% enfocados a la meta que se les fue asignada. Entonces la eficacia del proyecto pues puede darse más fácilmente, porque cada quien sabe lo que tiene que hacer y tiene a alguien pues sobre el equipo que no es de tantas personas, que está como que supervisando que se haga lo que se tiene que hacer y ayudándolos a hacer lo que tienen que hacer. Y pues también, o sea, esto mejora un poco la rapidez de la comunicación, porque pues como son equipos de trabajo que están interactuando constantemente con su supervisor, pues
ayuda mucho a la comunicación y entender mejor las cosas. Y bueno, en el caso de la pregunta, pues Riku es el gerente de un rango de control amplio, ya que el proyecto en sí se va a hacer por 15 personas. Esas 15 personas van a estar a cargo de Riku. Entonces, Riku pues pertenece o tiene un rango de control amplio. Bueno, la segunda pregunta que me toca a mí es la de Enable Electronics. La persona a cargo de la publicidad es un gerente de personal que reporta directamente al. La respuesta es al CEO. Tenemos que entender que cada empresa tiene su propia estructura organizacional, pero según el libro analizado, hay siempre una como que estructura madre de la cual las empresas pueden partir para ayudarse a hacer su estructura y estar mejor organizados. En este caso tenemos que entender también que esta estructura madre pues se va adecuando, depende al giro que tenga la empresa. En este caso, Able Electronics es una empresa que ofrece un producto, vende productos y todo. Entonces podemos ver a continuación la estructura organizacional de una empresa que ofrece un producto. Bueno, la tercera pregunta que me tocó a mí es la 67, el que dice así: los trabajadores de la cocina en Joe's Coffee Shop and Bakery informan directamente a Sara, la gerente de cocina. Sara es un administrador de... la respuesta aquí es un administrador de línea. Bueno, ¿por qué de línea? Tenemos que entender primero qué es una línea de producción, que es a lo que se está refiriendo. Una línea de producción se define como un conjunto de operaciones en secuencia dentro de una empresa o dentro de una industria u organización donde se realizan todos los procedimientos o parte de los procedimientos para lograr un producto determinado. Es decir, en este caso, Sara, al ser la encargada de la cocina, de las personas que están en la cocina, que hacen todos los procedimientos necesarios para obtener el producto que se va a vender, pues Sara es la encargada de una línea de producción, o sea, no tanto del producto del producto final en sí, o de venderlo o cosas así, sino que ella está encargada de asegurarse que las personas en esta línea de producción hagan su trabajo para lograr tener el producto terminado. La cuarta pregunta que me tocó a mí es la 68, que dice: ¿una estructura organizativa se vuelve más alta cuando? La respuesta es: crece en tamaño y la jerarquía de la autoridad se alarga. Si analizamos las otras respuestas posibles en esta pregunta, pues una dice: mantiene su tamaño original y la jerarquía permanece constante. Es decir, la pregunta nos habla de crecimiento en la estructura organizativa. Entonces, si la estructura organizativa se mantiene igual que antes, o sea, porque dice que mantiene su tamaño original, pues realmente no va a crecer. Y la jerarquía pues permanece constante, es realmente dejar tal como está la estructura organizativa. La otra opción es: contrata más empleados manteniendo el mismo número de gerentes. En este caso crece la empresa en cuanto a una jerarquía baja, porque son, o sea, los empleados los que tienen menos rango en la empresa, se podría decir, pero al no darse nuevas autoridades, jerarquía de autoridades, que sería poner más gerentes, eso significaría un crecimiento en la estructura organizativa de la empresa. Pero no, o sea, se trata de a los gerentes que ya están, llenarlos y llenarlos de más empleados, porque pues también esto puede ser perjudicial para la empresa. La última opción es: amplía su base de productos pero mantiene su tamaño de pentagrama, es decir, que la empresa empieza a ofertar más cosas y así, pero con el mismo equipo de trabajo que ya tiene, con ese se va a manejar, entonces no hay un crecimiento en la estructura organizativa. Bueno, la pregunta 69 nos pregunta que la idea de la jerarquía de una organización debe diseñarse con menor nivel de autoridad que sea necesario para usar los recursos de la organización de manera eficiente y efectiva. ¿En cuál de los siguientes principios recae? En este caso, la respuesta de la C, que es la cadena de mando mínima. Bueno, la cadena de mando mínima básicamente consiste en repartir la autoridad en los menores puestos posibles. Esto con el fin de que las personalidades de las personas que son nuestros trabajadores, nuestros colaboradores, fluyan de una mejor manera. Es como
hacer que los gerentes sean los principales, pero solamente los necesarios, no tener gerentes de más ni gerentes de menos, sino como dice, que la cadena de mando, que toda la autoridad recaiga en las mínimas personas, pues las personas esenciales, para de esta manera hacer un proceso más eficiente y más eficaz. La pregunta 71 nos dice que la asignación de autoridad en una organización que otorga a los gerentes de nivel inferior y a los empleados no administrativos el derecho de tomar decisiones importantes sobre cómo utilizar los recursos de la organización es un ejemplo de, como lo comenté en la pregunta anterior, descentralización de la autoridad. Esto se refiere a que las personas con autoridad le asignan tareas a las personas de niveles inferiores, pero obviamente estas toman las decisiones acerca de cómo resolverlos y así la comunicación lenta o la confusión de ideas pues se mantiene al mínimo. Bueno, la pregunta 72 nos dice que una organización que permite a sus empleados comportarse de manera flexible, incluso a medida que la organización crece y se hace más alta, están practicando la descentralización de la autoridad, igual que en las preguntas anteriores que se encuentran en la página 244 del libro. Bueno, esto nos dice de que a pesar de que las organizaciones obviamente crecen y con eso conlleva a que tengan más responsabilidades, a pesar de eso siguen dándoles a los empleados de niveles inferiores el poder tomar ellos sus propias decisiones basándose en los problemas que se les presentan. Esto pues obviamente permite que estas innovaciones de diseño ayuden a mantener la arquitectura organizacional de manera flexible y receptiva a tareas complejas. La pregunta 70 dice que si las organizaciones pueden mantener su jerarquía plana, esto es con la autoridad descentralizada, que básicamente se refiere a que una persona, como dice su nombre, la autoridad no se centra en una sola persona, sino que esta se distribuye en todas las personas que trabajan de manera colaborativa. Así que cada quien puede tomar sus propias decisiones, que sean obviamente decisiones que sean de manera que se positivicen entre sí. Bueno, mis 4 preguntas son las siguientes. La primera dice que la empresa de Corsol Ltd. Implementa una función de enlace mediante otorgar a un gerente en cada uno de los 3 departamentos de marketing, ingeniería y producción la responsabilidad de coordinarse entre sí para intercambiar ideas sobre nuevos productos. Y esta es la respuesta porque mediante el hecho de otorgar la responsabilidad a un gerente de estas 3 áreas de comunicarse entre sí, pues ya estás generando el enlace entre ellos para que pues compartan la información de cada área y así que estos puedan pues trabajar de la mejor manera posible y puedan cumplir los objetivos que tienen. Mi segunda pregunta fue, ¿cuál de los siguientes a menudo se conoce como un comité ad hoc? Y la respuesta es un grupo de trabajo. La justificación de la respuesta es porque un comité ad hoc es creado para solucionar un problema en específico y el comité solo es temporal. Cuando se resuelve el problema, pues se disuelve. Y el grupo de trabajo cumple con todas estas características. Pues un grupo de trabajo es asignado por un gerente y son puros trabajadores con conocimientos pues similares, los cuales pues tienen que trabajar juntos para cumplir con una tarea especial o con un trabajo específico, y cuando pues se cumple, se disuelve el grupo de trabajo y esta es la única opción que cumple con estas características. Mi tercera pregunta dice, organizar herramientas que los gerentes usan para aumentar la comunicación entre funciones y las divisiones se conocen como mecanismos, y la respuesta es que son mecanismos integradores. Y pues la justificación de esta es que son mecanismos de integración porque si quieres aumentar la comunicación entre las funciones y las divisiones, pues es necesario hacer que la gente que se dedica a las funciones y la que se dedica a las divisiones trabajen juntas y tienen que integrarse mediante pues compartiendo sus datos para diseñar una estructura funcional para que los recursos se utilicen de manera efectiva y que compartan todos sus conocimientos que ellos ya tienen con los demás miembros del equipo para realizar el trabajo de la mejor manera. Y mi última pregunta es, ¿en qué mecanismo los altos directivos proporcionan a los miembros de un equipo multifuncional información relevante de otros equipos y de las divisiones? Y la respuesta es que se hace cuando se integran roles y departamentos.
Esto es porque, pues, para lograr la buena integración de los roles y departamentos, pues todos tienen que estar enterados de la situación de con quiénes se van a integrar, porque no pueden realizar una tarea sin saber cuál es la situación actual de cada uno de ellos. Entonces, al momento de integrarlos, pues tienen que compartirse toda la información que tienen ellos para así poder comenzar a trabajar en el problema que se les asignó, pues mediante el establecimiento de métodos de trabajo pues que sean realizables. Bueno, la pregunta 77 dice que se forma temporalmente un equipo de gerentes de diferentes funciones o divisiones para resolver un problema específico y mutuo. Eso es conocido como fuerza de trabajo. Bueno, esto dice que cuando dentro de dos funciones o divisiones comparten un problema en común, se hace como un comité dentro del cual sacan como gerentes de cada función, las cuales se juntan por lo menos una vez a la semana para discutir los problemas que se están teniendo dentro de la empresa y juntos llegar como un consenso y formar una solución. Y esos líderes de cada función tienen como la función de comunicarse con su equipo para comunicarles qué decisión fue tomada finalmente. Bueno, y como dice la pregunta número 78, Fern Motor Co. reúne a gerentes senior de sus departamentos de mercadotecnia, I+D, fabricación, contabilidad y finanzas para trabajar juntos como un equipo para diseñar un nuevo tipo de vehículo deportivo utilitario. Bueno, en este escenario Fern Motor crea un equipo multifuncional. Bueno, en muchos casos los grupos de trabajo necesitan trabajar algunos problemas recurrentes, por lo cual ellos se ven como la necesidad de desarrollar nuevos productos o atraer a nuevos clientes, por lo cual para abordar este tipo de problemas crean grupos multifuncionales que tienen la función de crear como un comité para desarrollar este tipo de productos, que se encargan de la elección, la fabricación, el diseño de la comercialización del nuevo producto. Bueno, de acuerdo a la pregunta 79, dice: Jason ha sido contratado para Pralitz Inc., que es para desempeñar un papel integrador, que es mediante aumentar la coordinación entre los departamentos de marketing e investigación para lograr ganancias de rendimiento. Bueno, hablando sobre los roles integrantes y qué es un rol integrador, es principalmente como que su función es aumentar la coordinación dentro de sus divisiones o funciones, las cuales tienen que lograr como un rendimiento de sinergias. Esto se refiere a que entre más compleja sea su coordinación, mayor como que impacto tienen y mayor o sea, su rol va a ser más integrador. Eso se refiere como que ayudando a personas con diferentes estratos sociales. Eso le genera como que mayor rendimiento a la empresa. Y por último, la pregunta 80 dice que para acelerar la comunicación de los gerentes superiores a los empleados de nivel inferior y viceversa, un CEO probablemente deba descentralizar la empresa, cambiándola de una organización alta a una organización plana. Bueno, esto en el caso, por ejemplo, de Microsoft, se discutió como la necesidad de que fueran innovadores, sugiriendo este tipo de descentralización. Bueno, la CEO decía que por parte del Departamento de Innovación, de Liderazgo, se tiene que participar de una manera auténtica y de esta manera el equipo de liderazgo tiene que aclarar que para que esto funcione tienen que estar como una organización alineada que hace que los objetivos se logren y que se haga como un mayor esfuerzo dentro de lo que es como perseguir la eficiencia del trabajo. Y por último, la pregunta 80 dice que para acelerar la comunicación de los gerentes superiores a los empleados de nivel inferior y viceversa, un CEO probablemente deba descentralizar la empresa, cambiándola de una organización alta a una organización plana. Bueno, esto en el caso, por ejemplo, de Microsoft, se discutió como la necesidad de que fueran innovadores, sugiriendo este tipo de descentralización. Bueno, la CEO decía que por parte del Departamento de Innovación, de Liderazgo, se tiene que participar de una manera auténtica y de esta manera el equipo de liderazgo tiene que aclarar que para que esto funcione tienen que estar como una organización alineada que hace que los objetivos se logren y que se haga como un mayor esfuerzo dentro de lo que es como perseguir la eficiencia del trabajo.